Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Torres Rodríguez, soy la directora de la División de Publicidad y Medios de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Les agradecemos su asistencia a todos pues, los participantes de esta charla, principalmente al doctor Andrés. Y pues nada, gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Andrés Felipe Flores Monroy es médico general egresado de la Universidad del Rosario. Es fundador y expresidente del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Entonces, nada, Doc, cuando quieras podemos iniciar. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes pues por la invitación. La docencia en general es algo que me gusta muchísimo y es más que un gusto estar para mí acá. Espero que la charla pues sea del agrado de todos, que les guste muchísimo. La idea es hacer toda la aproximación a lo que es el uso clínico y adecuado de lo que son los líquidos endovenosos, que es un tema que es bastante controversial porque, como vamos a ver ahorita, no tiene mucha evidencia al respecto sobre la cual podamos, digamos, fundamentar nuestra práctica clínica. Las preguntas las vamos a manejar al final, hacemos toda la presentación y al final entonces hacemos las preguntas por el chat y pues con todo gusto, en la medida de los conocimientos, se tratará de resolver todas esas preguntas. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con la presentación. Lo primero que hay que decir en cuanto a la introducción y en cuanto al uso clínico de los líquidos endovenosos es que es un medicamento. Por eso ahí está puesto en negrilla la palabra, que es posiblemente el medicamento más utilizado del mundo. Y hay que utilizarlo como tal. Es decir, es un medicamento y por lo tanto tiene sus indicaciones, tiene sus vías de administración, tiene sus contraindicaciones, tiene sus eventos adversos. No es algo que podamos usar así a la ligera, como en muchas ocasiones uno ve en la práctica clínica que ocurre, sino que debemos tratar, digamos, de hacer el uso más juicioso que podamos hacer de los líquidos endovenosos. Frente a esto nos encontramos con un obstáculo y es que hay una ausencia de consenso, digamos, en la literatura a nivel mundial sobre qué podemos utilizar, cómo podemos utilizarlo y cuándo debemos utilizarlo. No hay muchas prácticas o no hay muchas guías de práctica clínica al respecto. Las que hay entre sí difieren en lo que recomiendan. Entonces tenemos problemas en ese escenario en cuanto a lo que es el formar un consenso y decir fundamentados en la literatura, esto es lo mejor que podemos hacer. Lo que nos toca es entonces tratar de escarbar la literatura que hay y con eso tratar de sacar lo que sería, digamos, lo que estaría mejor fundamentado con base en la evidencia para nuestra práctica clínica. Tanto es así que, digamos, un poco en cuanto al desarrollo histórico de lo que ha sido el uso de los líquidos endovenosos, siempre ha habido una controversia en cuanto cuando algo se ha establecido en el uso de los líquidos endovenosos. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, a todo el mundo que le ponían líquidos de mantenimiento en el hospital, lo hacían con soluciones hipotónicas. Finalmente, después de esto, se dan cuenta que hay una tasa de hiponatremia iatrogénica en casi todos los hospitales secundarios a esta práctica y se pasa a lo que es el uso de la solución salina normal. Y se utiliza la solución salina normal en casi todos los contextos y actualmente nos estamos enfrentando a un nuevo cambio que está ocurriendo con la práctica de los líquidos endovenosos, que es el paso del uso de la solución salina a lo que son actualmente los cristaloides balanceados, como vamos a ver ahorita que ocurre, digamos que está ocurriendo en este momento con la evidencia y los nuevos estudios que han ido surgiendo. Para hablar de los líquidos endovenosos, lo primero que tenemos que conocer es un poco acerca de lo que es la fisiología, cómo es ese proceso homeostásico en el cual nosotros mantenemos a una adecuada concentración de líquido intravascular. Para eso está el famoso modelo de Starling, en el cual el modelo de Starling nos dice que conforme a unas fuerzas que se ejercen tanto al interior del vaso sanguíneo como fuera del vaso sanguíneo, vamos a tener este equilibrio precisamente que nos predispone o nos genera que tengamos una cantidad equilibrada de líquido intravascular. ¿Qué presiones juegan un papel ahí? Tenemos la presión el papel de lo que es la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática podríamos decir que es la fuerza que ejerce el agua per se. Por el hecho de estar en el vaso sanguíneo, a mayor cantidad de agua, mayor presión hidrostática va a haber. Y esta es una presión, como podemos ver acá la flecha azul, que va a tender o va a intentar que el agua salga del vaso sanguíneo o el fluido como tal salga del vaso sanguíneo. De igual forma tenemos lo que es la presión osmótica. La presión osmótica, recordemos que es aquella presión y aquella fuerza que se ejerce por las partículas que son osmóticamente activas. En la sangre específicamente estamos hablando de lo que es la glucosa y el sodio, que son los componentes, digamos, de la osmolaridad efectiva en el plasma.
esta fuerza osmótica va a tender a atraer el agua. Entonces la fuerza osmótica que tengamos dentro del capilar va a tender a atraer el agua y que el líquido entre como tal al espacio intravascular. Nos falta otra fuerza que no está graficada aquí en este modelo, que es la fuerza oncótica o la presión oncótica, que es muy importante tenerla en cuenta. La presión oncótica es aquella presión y aquella fuerza que ejercen las proteínas que nosotros tenemos en el plasma, principalmente la albúmina y algunas otras proteínas que tenemos en el plasma. Dichas proteínas van a hacer el mismo efecto que la presión osmótica en cuanto digamos que el neto de la fuerza es el intentar atraer agua hacia el interior del vaso sanguíneo. Esas serían entonces las tres fuerzas que están jugando un papel ahí: presión hidrostática hacia afuera, presión osmótica y presión oncótica hacia adentro. Y del mismo modo, en el exterior del vaso sanguíneo también tenemos, según los componentes que hayan a nivel del espacio extracelular y el intersticio, una fuerza osmótica, oncótica y una fuerza hidrostática que va a tender también digamos, a generar estas fuerzas que llevan al movimiento de lo que es el líquido intravascular. ¿Qué es lo que ocurre entonces normalmente? Tenemos un capilar sanguíneo que, como sabemos, es la comunicación entre una arteriola y una vénula. Este capilar sanguíneo al inicio tiene más cantidad de sangre que al final. Cuando hay mayor cantidad de sangre acá al inicio del capilar, la presión hidrostática supera a la presión osmótica y a la presión oncótica, y la fuerza neta, es decir, el resultado final de todas estas fuerzas, termina generando o predisponiendo a que el agua salga como tal del capilar. Cuando se pasa hacia el estadio, digamos, como final del capilar, como ha perdido agua porque la ha liberado como tal al espacio intersticial, acá tenemos una menor concentración de agua, por ende disminuye lo que es la presión hidrostática, y entonces la presión osmótica y la presión oncótica van a ser superiores a esta presión hidrostática. Lo que va a llevar esto es que haya un neto de fuerza hacia el interior del vaso sanguíneo y entonces el fluido se meta como tal al capilar. Y esta relación entre que al inicio sale un poco de líquido, al final entra nuevamente un poco de líquido, es lo que nos lleva como tal a esta homeostasis de que tengamos una cantidad equilibrada de líquido intravascular en nuestro cuerpo. El modelo de Starling es, digamos, que lo que siempre se explica y lo que más se conoce respecto a lo que es este equilibrio del líquido intravascular. Sin embargo, es un modelo que es bastante antiguo y que cada vez se ha ido revisando y que tenemos que tener cierto cuidado con ello, porque pese a que es lo fisiológico y lo que esperamos, vamos a ver ahorita que las cosas en la práctica clínica no ocurren según lo que nos predeciría este modelo de Starling. En este artículo del New England del 2013 muestran un modelo de Starling modificado en el cual ellos dicen: miren, además de estas presiones que ya hemos explicado, hidrostática, osmótica y oncótica, tenemos otras cosas que también juegan un papel importante en lo que es el equilibrio del líquido intravascular. Y específicamente le dan un rol muy importante al endoglicocálix. El endoglicocálix son la cantidad, o digamos, tenemos que están adheridas como tal a las células endoteliales. Se han dado cuenta que estos proteoglicanos, más o menos tal cual como el glicocálico, la basal de filtración glomerular en el riñón, tienen una carga que es predominantemente negativa, una polaridad negativa. La importancia de dicha polaridad es que las proteínas del plasma, especialmente la albúmina, también tienen una carga negativa. Por ende, al ser la misma carga, se van a repeler, y lo que va a lograr este glicocálix es que las proteínas se queden en el centro del flujo sanguíneo y no se extravasen, no salgan a través del capilar, a través de las fenestraciones del capilar hacia el espacio intersticial. Se han dado cuenta de igual manera que, o digamos, la forma en la cual llegan a esto es que se dan cuenta que en algunos estados proinflamatorios, especialmente en los pacientes sépticos, hay como un despulimiento, por así decirlo, de este endoglicocálix. Hay una destrucción del endoglicocálix, por ende se pierde esta fuerza que está repeliendo a las proteínas hacia el centro del vaso sanguíneo, y cuando la sangre pasa por el capilar sanguíneo, las proteínas, como podemos ver en la parte de abajo de la gráfica, empiezan a extravasarse, empiezan a salir al espacio intersticial. Al salir al espacio intersticial se pierde este neto de presión oncótica que nos favorecía y nos ayudaba a que al final del trayecto de la sangre por el capilar hubiera un neto de fuerza hacia el interior del vaso sanguíneo, y por ende empieza a haber una extravasación, un edema pericapilar, y se han dado cuenta que esto, por ejemplo, en la sepsis juega un papel fundamental en cuanto a lo que es el daño multiorgánico que genera el paciente séptico. El edema pericapilar genera una vasoconstricción de los vasos más pequeños de la sepsis, y esto, aunado a lo que es la vasodilatación del shock distributivo séptico, lleva a la hipoperfusión y al daño multiorgánico.
Seguramente son muchísimas otras las cosas que juegan un papel en lo que es esta homeostasis del líquido intravascular, de las cuales todavía desconocemos y que nos falta quizá estudiar un poco más para llegar a comprender completamente y adecuadamente cómo es que se funciona todo este equilibrio del líquido intravascular. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos actualmente en cuanto a la fisiología de lo que sería la composición del líquido intravascular. Ya con esto un poquito más claro, entremos a el por qué es tan importante esa frase que les dije al inicio, de que debemos tener claro de que los líquidos endovenosos que utilizamos en los pacientes son un medicamento. Cuando a los pacientes, como lo hacían anteriormente, que llegaban hipotensos y les metían líquidos, 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 líquidos hasta que les recuperara la tensión arterial, se dieron cuenta, y hay varios estudios que han demostrado esto, que cuando uno hace una resucitación hídrica masiva, más allá de lo que verdaderamente necesita o tolera el paciente, ya empezamos a generar son efectos deleterios en el paciente, efectos adversos de este medicamento que son los líquidos endovenosos. ¿Qué efectos adversos podemos empezar a generar? Podemos empezar a generar lo que es el edema intersticial y eso nos lleva a un ensanchamiento, a un edema como tal de las vísceras, especialmente de las vísceras intraabdominales. Esto lleva a un aumento de la presión abdominal e incluso puede ocurrir un síndrome compartimental abdominal. Eso lleva a una compresión de la vena mesentérica, por ende una hipertensión venosa, y esto lleva a una disminución del retorno venoso al corazón y por ende un deterioro en lo que sería la hipotensión del paciente, que teóricamente es la razón por la cual inicialmente le pusimos los líquidos para que recuperara, digamos, la normalidad en su tensión arterial. Teniendo en cuenta esto, digamos que los líquidos endovenosos cada vez más hay ciertas cosas que nos tratan de orientar para tratar de evitar este evento adverso, que el paciente haga más oliguria, haga más edema intersticial, haga más daño multiorgánico y haga más hipotensión por el hecho de yo estarle poniendo líquidos tratando de recuperarle la tensión, cuando verdaderamente es un paciente que ya no tolera más líquidos o que los líquidos ya no van a ser más útiles en él. Entonces vamos a entrar a ver el cómo, digamos que evidencia, qué estudios tenemos al respecto, que nos hablan de cómo podemos evitar esto, que digamos en algunos artículos conocen como el síndrome del hombre Michelin, que es el síndrome del hombre que está extravasado completamente por la cantidad de líquidos que se le colocó y que de forma iatrogénica está con todos estos problemas que muestra aquí esta gráfica de este artículo. Empecemos entonces con lo que es la clasificación de los líquidos endovenosos. Antes de hablar de su uso propiamente en la clínica, tenemos que conocer qué propiedades tienen estos líquidos y cómo podemos decantarnos por utilizar el uno o el otro. Los líquidos clásicamente se dividen en dos grupos, que son los cristaloides y los coloides. Los cristaloides son aquellos líquidos endovenosos que teóricamente difunden libremente del espacio intravascular al intersticio. Podríamos decir, digamos, el aproximado que se da en algunas literaturas es que si uno pone 1 litro, por ejemplo, de una solución cristaloide, el 70% a la hora se va a extravasar y solo el 30% va a permanecer en lo que sería el espacio intravascular. Aquí tenemos como ejemplo la solución salina, la dextrosa, y los nuevos, entre comillas, porque pues no son tan nuevos, cristaloides balanceados, que son los que actualmente están, digamos, como en el boom en la evidencia de la literatura. En cuanto a los coloides tienen la diferencia con los cristaloides en cuanto a que no difunden libremente a través de la membrana y la relación se invierte. Es decir, si ponemos 1 litro de coloides, teóricamente lo que ocurriría es que el 70% se mantendría en el espacio intravascular, mientras que el 30% se extravasaría hacia la hora después de haber administrado los coloides. Aquí tenemos como tal la albúmina y los coloides sintéticos o semisintéticos, que son los dextranes, almidón, entre otros, que hacen parte, digamos, de este grupo de los líquidos de los coloides. Hablando específicamente de los cristaloides, pues como les había mencionado, tenemos estos tres principalmente. En cuanto a la solución salina se clasifica o bien en presentaciones que están determinadas de acuerdo a la concentración de cloruro de sodio que hay en esa solución. Podemos tener al 0,45%, 0,9%, 1,5% y 3%. El 0,45% es lo que se conoce como la solución salina hipotónica, es decir, que tiene una osmolaridad menor a la del plasma del paciente. El 0,9% se conoce como solución salina isotónica, que es la que tiene una concentración osmótica, la que tiene una osmolaridad, similar a la que tiene el plasma de las personas, de los humanos. Mientras que las hipertónicas, aquellas que tienen una osmolaridad superior a la osmolaridad del plasma, van a ser la de 1,5 y 3%.
Anteriormente conocíamos la solución salina del 0,9% como solución salina fisiológica o solución salina normal. Ya vamos a ver que esto ya no, digamos que no es adecuado hablar de una solución salina fisiológica, porque realmente, si bien tenemos una concentración del sodio similar a la que hay en el suero en esta solución salina, la concentración de cloro es exageradamente alta. Tenemos una concentración de cloro suprafisiológica, que es a fin de cuentas la que da el evento adverso que más se le teme del uso de la solución salina, que es la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica que sea precisamente secundaria a esa concentración suprafisiológica que tenemos de cloro en dicha solución. En cuanto a la dextrosa viene en concentraciones, la concentración puede ser la que ustedes quieran, pero digamos que las presentaciones más habituales que se hablan son 5, 10, 50%, pero hay dextrosa al medio, hay muchas formas digamos, en las cuales se puede hacer la dextrosa. Y la dextrosa lo que es una concentración que se puede hacer o en agua libre, en agua destilada, o se puede, digamos, también disolver tanto en solución salina como en lactato de Ringer. La composición entonces en términos electrolíticos de la dextrosa va a depender de yo en qué la disuelva. Si la disuelvo en agua libre no va a tener electrolitos, si la disuelvo en solución salina va a tener las características de la solución salina y si la disuelvo en los cristaloides balanceados va a tener la característica del cristaloide balanceado en el cual yo la disuelva. La dextrosa es el cristaloide que teóricamente más deberíamos utilizar en lo que es la terapia esto está mal, qué pena con ustedes, no es medicamento, sino en la terapia de mantenimiento, que ya vamos a ver ahorita qué es eso. En cuanto a los cristaloides balanceados, el cristaloide balanceado más famoso y que más tenemos disponibilidad es el lactato de Ringer, posteriormente la solución de Hartmann, que es muy similar al lactato de Ringer, y otros como el Plasma Light, el Isolight, el multielectrolitos, entre otras. Los cristaloides balanceados son más nuevos y precisamente surgen tratando de responder a la necesidad de evitar este evento adverso que mencionábamos que generaba la solución salina con la acidosis hiperclorémica por esa concentración suprafisiológica del cloro. Entonces, ellos tienen una concentración de sodio un poco menor, en ocasiones infrafisiológica, pero cambian el cloro por otros aniones y de esa manera tratan de mantener digamos, una concentración de electrolitos que sí es un poco más similar al plasma y un poco más fisiológica. Si bien también tiene riesgo de hipercalemia, alcalosis, acidosis láctica, entre otras, el riesgo es mucho menor si comparamos a lo que sería el riesgo de desarrollar una acidosis hiperclorémica en el paciente al cual le estamos dando una concentración importante de solución salina. Esto es como la comparación en cuanto a los electrolitos de estas sustancias de las cuales estábamos hablando. Miren lo que les estaba mencionando de cómo, por ejemplo, si valoramos acá lo que es la solución salina al 0,9%, tenemos una concentración de sodio que es de 154 miliequivalentes. Como ustedes saben, la concentración normal de sodio en el plasma es de 135 a 145, o sea, es un poco más alta de lo que tenemos en el plasma, y una concentración de cloro que sí es exageradamente alta, 154 versus 95 a 105 que nosotros tenemos normalmente en el plasma. Entonces, por eso, si ustedes comparan lo que es el lactato de Ringer, tiene 130 y 109 respectivamente, la solución de Hartmann 131 y 111, la mejor podría ser quizá la multielectrolitos con 140 y 98, que es, digamos, la que más se asemejaría al plasma en términos de la concentración del sodio y del cloro. La otra diferencia que hay importante a rescatar entre lo que es la solución salina y los cristaloides balanceados es que los cristaloides balanceados también tienen concentraciones de lo que sería el potasio. ¿Listo? Que eso sería importante tenerlo en cuenta en algún paciente que tenga un desorden del potasio adicional al deterioro que tenga, digamos, de su contenido de líquido intravascular. En cuanto a los coloides, ya saliendo de los cristaloides, entrando a lo que sería propiamente los coloides, la albúmina la tenemos en varias concentraciones. Tenemos una que viene del 4 al 5%, otra que viene del 20 al 25%. Actualmente, digamos que tiene una poca utilidad en términos de las terapias que vamos a ver ahorita más adelante. Se utiliza en algunos escenarios en shock séptico refractario. Uno, por ejemplo, si lee la campaña del Surviving Sepsis, dicen que cuando uno tiene un shock que es refractario a líquidos o que se le han administrado una gran cantidad de cristaloides, deberíamos considerar el uso de un coloide. El problema es que no nos dicen qué es esa cantidad de cristaloides, no nos dicen, oiga, después de 3 litros, 5 litros de cristaloides, considere coloides, no nos dan eso. Y realmente si uno busca la evidencia que vaya, digamos, justificando esta afirmación, no es muy buena. Entonces, en términos de terapia como tal de líquidos endovenosos, los coloides han perdido mucho papel protagónico y actualmente casi están en desuso.
Se utilizan algunos escenarios especiales, por ejemplo, los pacientes cirróticos, pero no en términos de una resucitación endovenosa o algo por el estilo, sino en términos del manejo de, no sé, un paciente ascítico que se le sacan más de 5 litros del líquido ascítico, un paciente que hace una peritonitis bacteriana espontánea y le queremos evitar un hepatorrenal, así sucesivamente, pero no en términos como tal de lo que sería la terapia endovenosa del paciente que necesita líquidos porque está deshidratado, choqueado o algo por el estilo. En cuanto a los coloides sintéticos, como les mencionaba, son los que usan estos tipos de azúcares, gelatinas, dextranes, almidones, entre otros. El mensaje que tienen que llevarse de coloides sintéticos, en mi opinión, es que no se deben utilizar, deben evitarse en la gran mayoría de los escenarios, especialmente en lo que es la reanimación hídrica de los pacientes, porque en todos los estudios definitivamente se ha demostrado que los coloides sintéticos generan un aumento en lo que es la lesión renal aguda, la incidencia de entrar en terapia de reemplazo renal e incluso de mortalidad en los pacientes que están críticamente enfermos. Por ende, los coloides sintéticos rara vez uno los ve verdaderamente en el hospital y es precisamente por esto. Se relacionan con unos peores desenlaces que hacen que su uso, digamos, esté devaluado a comparación de lo que sería el uso de los cristales. Ya con eso un poco más claro en cuanto a cuáles son los líquidos endovenosos que tenemos, cuáles son sus características, entremos ahora sí de lleno en lo que queremos abordar en la charla, que es cómo los vamos a utilizar en la clínica, cómo va a ser este uso de los líquidos endovenosos en estos pacientes. Podemos hablar de 3 tipos de terapia a grandes rasgos cuando utilizamos líquidos endovenosos. La primera de ellas es la terapia de resucitación, la segunda de ellas es la terapia de mantenimiento y la última es la terapia de reposición de pérdidas activas. En cuanto a la resucitación, la terapia de resucitación es la que aplicamos a todo paciente que está deshidratado, hipotenso, con un shock como tal establecido. Recuerden que hipotensión no es lo mismo que shock. El shock como tal es un estado de hipoperfusión generalizada que se puede ver a muchos escenarios: hipovolemia, cardiogénico, anafiláctico, neurogénico, entre otras. Mientras que la hipotensión simplemente es una disminución de la presión arterial sin que eso implique necesariamente que el paciente está hipoperfundido. Entonces, en estos 3 tipos de pacientes vamos a utilizar lo que se conoce como la terapia de resucitación. La terapia de mantenimiento, por su parte, vamos a tener 2 escenarios en la cual la vamos a utilizar. La primera es el paciente al cual le pusimos manejo de resucitación y después de que ya lo resucitamos hídricamente, por así decirlo, pasamos a su terapia de mantenimiento mientras él termina de equilibrar lo que es su concentración normal de líquido intravascular. Y el otro escenario en el cual vamos a utilizar esta terapia de mantenimiento es el paciente que está sin vía oral. El paciente que no tiene nada vía oral, debemos de suplirle por lo menos por medio de los líquidos endovenosos los elementos necesarios que él necesita para su tasa metabólica basal. De eso vamos a hablar ahorita más adelante. Y la tercera, la tercera modalidad que tenemos de terapia con estos medicamentos es la reposición de pérdidas activas. Algo que es raro de ver realmente en los adultos, razón por la cual no vamos a entrar en ella, sino que es más lo que sería la fluidoterapia en la población pediátrica, que se sale de lo que sería esta revisión y requiere una revisión total aparte, porque el manejo de los líquidos en los niños es algo que difiere un poco en cuanto a lo que es el manejo en los adultos. La reposición de pérdidas activas, quienes ya han rotado por pediatría han notado que dentro de los planes, el plan A, B y C, cuando le estamos dando como tal una reposición hídrica endovenosa a los pacientes, también hay que hacerle reposición de pérdidas activas, es decir, hay que ver cuánto salió también, digamos, si está con un componente diarreico, y eso reponérselo y sumárselo a los líquidos que le estamos dando, cosa que no es tan importante en los adultos, por, digamos, la diferencia que tenemos en cuanto a la composición del cuerpo. Los adultos tienen una menor cantidad de agua que los niños y por ende los niños, por así decirlo, son más agua dependientes, más líquido dependientes, en cuanto a que hay que mantenerles o hidratarlos de una manera mucho más juiciosa para que no van a tener una inestabilidad secundaria al proceso que tienen de gastroenteritis o algo por el estilo, cosa que casi no ocurre en un adulto. Si un adulto en el hospital nos dice que ha hecho diarrea 3 veces, en términos de lo que sería su estabilidad hemodinámica, eso no va a ser tan impactante como lo podría ser en un paciente pediátrico, por lo que la reposición de pérdidas activas es algo que rara vez uno va a ver que se haga como tal en un adulto. Entremos entonces en el primer componente de la terapia, que es el manejo de la reanimación hídrica. Como dijimos, es la terapia para pacientes deshidratados, hipotensos o que están en shock en su gran mayoría, pero es importante tener en cuenta que hay 2 excepciones a la regla. Primera excepción a la regla, el paciente con shock cardiogénico.
Cuando uno tiene un paciente que está choqueado, que está hipoperfundido, pero es por un problema de bomba, por un problema del corazón, los líquidos en muchas ocasiones pueden ser deleterios. Es un corazón que ya no está funcionando bien y si uno le mete mucho más líquido, lo que puede hacer es sobrecargarlo. Son unos corazones que son demasiado dependientes de precarga y por ende van a terminar de tumbar su funcionalidad. Por eso es que, por ejemplo, si uno ve lo que son las guías del manejo de la falla cardíaca agudizada, en la falla cardíaca agudizada que está hipoperfundida, en la clasificación de Stevenson, lo que sería la L y la D, usualmente no se recomienda el uso de líquidos. Se podría intentar un intento, ellos dicen, de lo que es un fluid challenge, como un intento de darle un poquito de líquidos a ver si responde, 150, máximo 300 cc de líquidos, pero si con eso no responde, entramos a lo que es el uso de los medicamentos vasoactivos, porque en ellos no nos podemos poner a darles grandes cantidades de líquido, porque lo que podemos hacer es un efecto deleterio. Entonces, primer escenario en donde la respuesta a que el paciente está hipotenso o choqueado no va a ser póngale un bolo, va a ser el shock cardiogénico. El segundo escenario que debemos plantearnos si verdaderamente el paciente necesita cristaloides o deberíamos empezar a pensar de pronto en otra cosa es el shock hipovolémico hemorrágico. El shock hipovolémico se puede clasificar en hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico es el secundario, como su nombre lo dice, a sangrados. Un paciente que tuvo un politraumatismo o algo por el estilo tiene un sangrado severo y secundario a eso está choqueado. En el ATLS definitivamente nos dicen que cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico secundario a un sangrado, la respuesta no son cristaloides, sino que son hemoderivados. Entonces sería un escenario donde la reanimación hídrica no la vamos a hacer con los cristaloides, sino que vamos a entrar a jugar con la reanimación hídrica de lo que es la administración de sangre y dependiendo de qué tanta sangre necesite, también de plasma fresco, entre otras cosas. Entonces, son las dos excepciones que tenemos que tener en cuenta, donde póngale un bolo al paciente no va a ser la respuesta. Cuando uno encuentra un paciente que llega un poquito hipotenso, un poquito deshidratado, en el hospital ustedes siempre han visto, se le dice, nada, pongámosle un bolo. ¿Qué quiere decir un bolo? Quiere decir una cantidad de líquido que se administra en el menor tiempo posible. O sea, ponerle líquidos al paciente de una forma rápida, en un tiempo corto de tiempo. Usualmente cuando uno habla de un bolo, digamos que está estandarizado a nivel mundial, que uno está hablando de una cantidad de líquido aproximada entre 500 y 1000 cc. Entonces, supongamos que ustedes están en el hospital, el paciente le llega deshidratado y ustedes dicen, pongámosle un bolo. Entonces, la primera pregunta va a ser, listo, ¿un bolo de cuánto? Ya dijimos 500, 1000 cc, eso va a depender del criterio clínico, si está muy deshidratado o de pronto no tanto, si me tolera bien los líquidos o de pronto no los tolera tan bien. Ahí yo empiezo a jugar con eso, que sería más un criterio clínico. La siguiente pregunta va a ser, ¿de qué el bolo? ¿De cristaloides o de coloides, teniendo en cuenta esas características que vimos que tenían cada uno de estos líquidos? Para responder esta pregunta se han hecho diversos estudios que han comparado precisamente eso, porque digamos que anteriormente con lo que hablamos de estas leyes de Starling, donde dijimos que los coloides como no difundían libremente porque tienen harta cantidad de proteínas, uno decía pues si los coloides el 70% se me queda dentro del vaso sanguíneo y los cristaloides solo el 30%, pues lógicamente lo mejor es ponerle coloides. Uno asumiría en cuanto a los términos fisiológicos. Y es uno de los ejemplos donde la fisiología no va de la mano con lo que es la medicina basada en la evidencia. Tenemos este estudio que es el CRISTAL, en el cual comparan los cristaloides con los coloides en pacientes críticamente enfermos y se dan cuenta que no hay ningún impacto en cuanto a utilizar coloides versus cristaloides en la mortalidad. Encuentran una tendencia a una menor incidencia de ventilación y uso de vasoactivos en coloides. Sin embargo, pese a que este estudio encuentra esto, otros estudios, entre ellos quizá el más importante, el SAFE, que sale en el New England, nos muestra que definitivamente no hay ningún tipo de diferencia. Ellos ni siquiera encuentran posiblemente una mejoría en algo o en otro. No, dicen da exactamente lo mismo que usted ponga cristaloides o ponga coloides en la terapia de mantenimiento. Incluso en este estudio, en un análisis que hacen post-hoc, encuentran que en los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, que tienen patología como tal craneal o del sistema nervioso central, los coloides podrían ser incluso deleterios, o sea que se asocian con más mortalidad que los cristaloides. Teniendo en cuenta eso, que si un paciente nos llega entonces deshidratado, choqueado y le queremos poner un bolo y da lo mismo ponerle cristaloides o coloides, no es que los cristaloides sean mejor, sino que da lo mismo, entra a jugar ahí un papel el costo. ¿Qué es más barato? ¿Un litro de cristaloides o un litro de coloides? Definitivamente un litro de cristaloides es mucho más barato y por ende la terapia de reanimación hídrica se hace con cristaloides. Entonces, primera respuesta a la pregunta, ¿cuánto le vamos a poner? 0,5 a 1000 cc. ¿De qué? De cristaloides.
Ahora, teniendo en cuenta que hablamos de varios tipos de cristaloides, la pregunta es ¿qué cristaloide vamos a utilizar? Habrá un beneficio en utilizar solución salina, dextrosa, lactato de Ringer, ¿cuál será el mejor a utilizar? De entrada podemos descartar uno que es la dextrosa. Nadie, pues digamos que no sería, digamos, muy bueno para el paciente que le metamos 1000 cc de dextrosa y le generemos un estado hiperglicémico. Entonces sabemos que la dextrosa entonces no va a ser la respuesta en términos de rehidratación o de bolos. El único escenario donde uno se plantea de pronto poner un bolo de dextrosa es en la solución polarizante, cuando uno está haciendo el manejo de la hipercalemia en conjunto con la insulina. Pero para manejo de paciente de reanimación hídrica, la dextrosa no es la respuesta. Entonces nos quedan dos opciones. Tenemos de un lado lo que son la solución salina, soluciones con alta concentración de cloro, y por otro lado lo que son los cristaloides balanceados, soluciones con baja concentración de cloro. Este es el último metaanálisis que tenemos al respecto que compara estos dos, digamos, estos dos escenarios, poner solución salina versus un cristaloide balanceado, ¿qué sería mejor? En términos de mortalidad, podemos ver que da exactamente lo mismo. Miren cómo aquí el forest plot demuestra que el resultado total cruza la unidad y por ende no tenemos una diferencia o no hay un favorecimiento frente al uno o al otro. Sin embargo, este metaanálisis nos muestra otros resultados y es que en otros, digamos, escenarios, este quizá uno de los más importantes en cuanto a lo que es, esta diapositiva me quedo repetida, qué pena con ustedes. Esta, en cuanto a lo que son la injuria renal aguda, en cuanto a lo que es la lesión renal aguda y lo que es la incidencia de la acidosis metabólica, acidosis hiperclorémica, definitivamente sí tenemos una diferencia y hay un favorecimiento por el uso de las soluciones que no tienen una elevada concentración de cloro. ¿Por qué esto tendría que ver? ¿Cuál sería la razón por la cual, digamos, las soluciones cloradas llevan a estos dos desenlaces que serían adversos en cuanto a un aumento en la lesión renal aguda y un aumento en la acidosis hiperclorémica? Hablemos del primero, un aumento en la lesión renal aguda. Se han dado cuenta que si uno pone una solución con una alta concentración del cloro, la elevada concentración de cloro va a llegar al túbulo contorneado distal y cuando hay un aumento en los solutos en el túbulo contorneado distal, la mácula densa asume que estamos hipoperfundidos, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y constriñe lo que es la arteriola aferente. Eso hipoperfunde como tal a la nefrona y por ende empieza a haber un deterioro renal, empieza a haber una disminución en la funcionalidad renal, cosa que no nos ocurriría si tenemos una solución que no tiene una concentración tan elevada de cloro. Entonces, por ese lado, teniendo en cuenta eso, en paciente que está críticamente enfermo, quizá lo mejor sería ponerle un cristaloide balanceado que una solución salina normal. En cuanto a la acidosis hiperclorémica, el por qué la solución salina se relaciona con esto, básicamente es porque, en primer lugar, se ha dicho que todos los líquidos endovenosos pueden llevar a acidosis en el término en que diluyen la concentración del bicarbonato. Pero el problema es que la solución salina nos mete un componente adicional y es que, como les mencioné, esta concentración de cloro elevada en lo que es el sistema colector del riñón, se han dado cuenta que esto altera lo que es la reabsorción del bicarbonato por digamos, un transportador específico que se llama la pendrina y por ende el bicarbonato no se reabsorbe y no pasa a la sangre. Entonces hay una mayor incidencia de acidosis metabólica. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que la conclusión es que da lo mismo en mortalidad, o sea, se me va a morir igual un paciente que yo le ponga cristaloide balanceado o le ponga solución salina, pero definitivamente al que le pongo solución salina sí tiene un riesgo mayor de hacerme lesión renal aguda y de hacerme acidosis hiperclorémica. Esto no quiere decir que ahora a todo el mundo le vamos a poner lactato de Ringer. Quizá sí en términos normales, pero pues hay que valorar la individualidad de cada paciente. Si el paciente tiene hiponatremia, lo mejor sería solución salina y no lactato de Ringer. Si el paciente tiene hipercalemia, lo mejor sería solución salina y no lactato de Ringer. Entonces hay que individualizar, pero si es un paciente normal, sin ningún otro tipo, digamos, de consideraciones adicionales a tener en cuenta, que no llega hipotenso, choqueado o deshidratado, parece ser que la respuesta es, venga, si lo mejor es ponerle un bolo de lactato de Ringer, no un bolo de lo que sería la solución salina normal. Una vez entonces uno empieza la terapia de reanimación, lo siguiente que uno tiene que hacer es ver si el paciente le está respondiendo o no. O sea, mi paciente está mejorando con lo que yo hice o no está mejorando. Tenemos dos posibles escenarios. Para valorar si sí está mejorando, o sea, las cosas van bien, me está respondiendo, puedo utilizar lo que se conoce como las ventanas de perfusión y la misma presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si un paciente tiene una buena presión arterial, si no está taquicárdico, yo creo, pues por la respuesta que haría fisiológicamente el cuerpo, que él no está choqueado y no está
digamos, hacia un estado de hipoperfusión o algo por el estilo. Y adicionalmente tengo lo que se conocen como las ventanas de perfusión. Las ventanas de perfusión son aquellas cosas que me permiten ver cómo está la perfusión de mi paciente. Primera ventana de perfusión, el llenado capilar. Si un paciente me llega con un llenado capilar de 3 segundos y después de 1, 2 bolos está con un llenado capilar ya menor a 2 segundos, pues definitivamente las cosas van sirviendo, o sea, está mejorando el paciente. Segundo, el gasto urinario. Un paciente que me llega con oliguria o con anuria y después de eso ya está con un buen gasto urinario, pues también definitivamente las cosas están sirviendo. El estado de conciencia, si me llega somnoliento, le pongo líquidos y mejora el estado de conciencia. Y el lactato, la depuración del lactato, que digamos que en términos un poco más juiciosos, la depuración del lactato está es hacia las 2 horas. Si hacia las 2 horas yo tengo una depuración del lactato previo a los líquidos y posterior a los líquidos, hay una disminución mayor al 10% del lactato, definitivamente también las cosas van bien y el paciente está mejorando. Entonces, esa sería como la forma en la cual yo podría ir valorando a mi paciente si me llegó un poquito deshidratado, si me llegó hipotenso o si ya definitivamente me llegó choqueado, cómo puedo ir yo viendo si los líquidos me están sirviendo o no. ¿Qué pasa si no me están sirviendo? Si el paciente va igual o incluso va peor. Ahí tengo que empezar a utilizar estas medidas que ya son las medidas hemodinámicas que pueden ser de tipo estático o de tipo dinámico. Las medidas de tipo estático son las medidas clásicas que conocemos desde hace rato para monitorizar a los pacientes cuando estamos en manejo de reanimación hídrica, donde tenemos la presión venosa central, la saturación venosa central y la presión arterial media, que hace parte de todo lo que sería ese protocolo de Rivers que se utiliza en lo que es la terapia temprana guiada por metas. Últimamente, digamos que de lo último que tenemos en evidencia en cuanto al manejo de los líquidos endovenosos es que se han dado cuenta que si bien esto sirve, o sea, no es por decir que las medidas estáticas no sirvan, hay otras medidas que pueden ser un poco más útiles que son esas medidas dinámicas. En las medidas dinámicas tenemos lo que es la variación en la presión del pulso, la variación en el gasto cardíaco y lo que sería la maniobra de la elevación pasiva de las piernas, que ya vamos a explicarlas un poquito más a fondo. Esas medidas dinámicas podemos dividirlas en las que tiene el paciente en reanimación no intubado y el paciente que está intubado o en UCI. Las que más me importa, creo yo, que uno conozca y que uno tenga el conocimiento de cómo funcionan son las del paciente que está en urgencias, porque pues un paciente intubado o en UCI va a tener el cuidado de un internista, un intensivista además, mientras que la otra sí de pronto pueda depender de uno. La primera que tenemos es la de la elevación pasiva de las piernas. ¿Qué es lo que uno busca con esta maniobra? Uno busca que uno le eleva al paciente las piernas más o menos en una angulación de 45 grados, como está en, qué pena me voy a adelantar un poquito, como está en esta foto acá. Uno busca una elevación pasiva de las piernas y cuando hace esta elevación pasiva de las piernas uno valora si hay un aumento o no en el gasto cardíaco. Hay algunos doctores que uno ve que en urgencias lo hacen y ven si mejoran otras medidas hemodinámicas, frecuencia cardíaca, presión arterial, pero digamos que la validación está realmente dada es con el aumento del gasto cardíaco que sea mayor al 13%. Ya les explico el por qué esto me indica o cuál es la utilidad de esto. La segunda es la compresibilidad de la vena cava. Coger con un ecógrafo, buscar la vena cava y literalmente hundirla a ver si se comprime o no se comprime. En cuanto al paciente intubado o en UCI, la variación en la presión de pulso con la ventilación y la expiración que sea mayor al 10%, la compresibilidad de la vena cava igualmente y el aumento del gasto cardíaco también con lo que serían las variaciones en la inspiración y en la expiración. ¿Qué es lo que uno busca con estas medidas dinámicas? Cuando uno le está poniendo líquidos a un paciente, uno lo que está tratando con ese paciente es ponerle más volumen para que a medida que tenga un mayor volumen aumente la precarga y de esa manera aumente lo que es el gasto cardíaco, que eso está dado por las leyes de Frank Starling. A mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. Pero hay un punto a partir del cual el volumen deja de ser efectivo. Entonces, lo que yo quiero saber con las medidas dinámicas es, venga, yo ya estoy en este punto donde si le pongo más líquidos, las cosas no van a servir de nada, solo lo voy a encharcar, pero no lo voy a mejorar, o de pronto voy por acá en la curva y este paciente sí puede que me reciba más líquidos. Ese es el objetivo de las medidas dinámicas y por eso es que se ha hecho tanto, digamos, énfasis en que las deberíamos utilizar actualmente con la evidencia que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que busca esta maniobra que sería quizá la más fácil que nosotros podríamos implementar, que es la elevación pasiva de las piernas? Imagínense que este paciente, imagínense que, no sé, el cuerpo humano como si fuera una botella de agua, y la tapa de la botella de agua es el corazón. ¿Listo?
Si ustedes tienen este paciente o esta botella de agua así planita, dependería de si está llena o vacía que el agua esté en contacto con la tapa que sería el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen una botella de agua que no está completamente llena y ustedes la voltean, el agua, por efecto de la gravedad, va a entrar en contacto con la tapa, que en este caso sería el corazón. Eso le va a aumentar la precarga al corazón y por ende el corazón va a funcionar mejor. Pero si la botella ya está llena, en el caso del cuerpo humano, si el cuerpo ya no tolera más líquidos, tiene todos los líquidos que le cabían en sus vasos sanguíneos, si yo lo volteo, no estoy haciendo ningún efecto. O sea, el corazón está exactamente igual a como estaba antes de subirle las piernas. Y por ende no va a haber una mejoría en el gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que yo valoro. Le leo las piernas, miro si hay un aumento en el retorno venoso, que es el objetivo con el aumento del gasto cardíaco. Y si sí, yo digo, listo, a este paciente le caben más líquidos. Yo puedo ponerle otro bolo de líquidos. Si no mejoran, entonces ahí yo digo, venga, este man ya está en esa parte que vimos de ahorita de la gráfica, entonces ya la respuesta no son los líquidos, la respuesta es que ya tengo que ponerle un medicamento vasoactivo. En cuanto a la compresibilidad de la vena cava, la lógica detrás es exactamente la misma. Si ustedes tienen una botella de agua completamente llena, uno no la puede apretar, no la puede deformar, mientras que si la botella de agua está vacía es mucho más fácil deformarla. Lo mismo le pasa a los vasos sanguíneos del paciente. Si el paciente ya tiene todos los líquidos que le cabían, pues no puedo comprimir la vena cava, pero si a esa vena cava le caben más líquidos, la puedo comprimir y eso quiere decir que a ese paciente le caben más líquidos. Digamos que esto era algo más teórico, este fue el primer artículo del JAMA donde salió como un poco el boom de estas medidas dinámicas, pero actualmente tenemos un estudio que se publicó en abril más o menos de este año en el CHEST, en el cual nos muestran que esto sí sirve. O sea, no es solo que digamos como venga, es que tiene toda la lógica fisiológica detrás del asunto, sino que venga, ya tenemos un estudio que nos dice que hacer esto mejora los desenlaces de los pacientes. ¿Qué mejora específicamente? Hay un menor uso de volumen de líquidos endovenosos, que eso es importante en el pronóstico del paciente, como vamos a ver ahorita. Hay una menor incidencia de terapia de reemplazo renal, hay una menor incidencia de ventilación mecánica invasiva y todo eso con una P que es estadísticamente significativa, favoreciendo a lo que son el uso de las medidas dinámicas versus el uso de las medidas estándar, que son las medidas estáticas, que fue lo que compararon acá en este estudio. Entonces, el punto es que sí, tenemos que ponerle líquidos rápido al paciente, pero tenemos que estarlo examinando a ver si me mejoró, listo, perfecto, y si no me ha mejorado, tengo que tomar la decisión, ¿le pongo más líquidos o le pongo un vasoactivo? O sea, ¿lo encharco si le pongo más líquidos o no? Esa es la pregunta. Y para eso, las medidas dinámicas son la respuesta. Entremos ahora a lo que sería el otro lado de la terapia, la segunda modo de terapia, que sería el mantenimiento. Listo, ya eso que acabamos de hablar sería la resucitación. Entremos a lo que sería el mantenimiento. El mantenimiento lo que va a buscar es mantener las necesidades basales del paciente y como habíamos mencionado previamente, su uso va a estar principalmente dado en dos escenarios clínicos. Primero de ellos, post-reanimación, o sea, el paciente que le acabamos de hacer justo lo que dijimos ahorita y ahora va a seguir con sus líquidos porque ya lo estabilizamos. O el paciente que lo vamos a dejar sin vía oral, porque, no sé, tiene una pancreatitis, porque va para una cirugía, porque le van a hacer una endoscopia, no puede ingerir alimentos o simplemente no tolera la vía oral. Aquí sí que hay menos consenso respecto a lo que debemos hacer. Digamos que en resucitación tenemos un poquito más de cuerpo de evidencia. Aquí sí definitivamente estamos un poquito graves en lo que sería la literatura con que basarnos para hacer una buena práctica, pero veamos qué es lo que existe. ¿Listo? En primer lugar, tenemos que saber que lo que existe es que post-reanimación, si yo le sigo poniendo líquidos como un loco al paciente, eso lo va a deteriorar. Como vimos ahorita, le generaba extravasación, aumento de la presión intraabdominal, hipoperfusión renal, hipoxia de los tejidos, entre todo. Específicamente se han dado cuenta en los estudios que en el primer día de que yo le coloco líquidos a un paciente que me entra en shock séptico, si yo me paso de 5 litros, por cada litro que yo me pase de 5 litros, le aumento un 2,3% las probabilidades de morirse. Entonces, el punto es listo, sí, le vamos a poner los líquidos que él necesita para estabilizarlo, pero después de eso no le vamos a seguir poniendo líquidos como un loco. Vamos a tratar de hacer las cosas un poco más ajustadas para que de esa forma tratemos de tener el mejor desenlace posible de ese paciente y que las cosas sean de la forma más fisiológica posible. Entonces, ¿cómo evitamos dar esa cantidad de líquidos? ¿Qué cosas podemos utilizar para saber, venga, cuántos líquidos necesita, cuánto es mucho, cuánto es poquito? Lo primero es monitorizar el balance hídrico. ¿Listo? El balance hídrico, con esto yo me voy a dar la idea de si le estoy poniendo más líquidos de lo que le está eliminando, si estoy equilibrado o si está eliminando más líquidos de los líquidos que yo le estoy colocando.
Para eso yo tengo que tener los líquidos de ingreso, y en los líquidos de ingreso lo importante es que tengo que tener en consideración absolutamente todos. Por ejemplo, no sé, la piperacilina tazobactam usualmente la dan en una bolsita de 250 cc de solución salina. Esos 250 cc cuentan, que usualmente lo que uno ve es que en el balance hídrico se cuenta es los 2000 cc de lactato de Ringer que le metieron solitos, pero no contaron los líquidos donde le pusieron los medicamentos y todas estas cosas. Todo eso cuenta dentro de los líquidos de ingreso. Y a eso lo vamos a contraponer, los líquidos de ingreso lo vamos a comparar con lo que son las pérdidas, que las pérdidas las podemos dividir en dos. Las pérdidas sensibles, que son las que yo puedo cuantificar de forma objetiva, gasto urinario, gasto fecal, y las pérdidas insensibles, que son aquellas pérdidas que yo no puedo cuantificar de forma objetiva, transpiración, respiración, entre otras. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en los pacientes que después de una reanimación hídrica los logramos estabilizar, deberíamos buscar un balance hídrico negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque inicialmente ya le pusimos una cantidad bastante exagerada de líquidos y se han dado cuenta que si después de eso yo busco un balance hídrico negativo, por así decirlo, se empataría, por decirlo de una forma coloquial, y mantendríamos, digamos, de la forma más adecuada posible la perfusión y todo lo que puede ocurrir secundario a los eventos adversos de esto en este paciente. Esto está demostrado en este artículo que es muy bueno del manejo de los líquidos endovenosos, en donde ellos comparan y dicen, vea, si usted tiene inicialmente una terapia agresiva, que es la EA, Early Aggressive, o una terapia conservadora, mire como si usted pone una terapia agresiva al inicio, pero si la tardía, ¿cierto? La late es conservadora, estos son los pacientes que quizá les va mejor. ¿Listo? En términos de mortalidad. Después irían los pacientes que fueron inicialmente conservadores y también después, y vean cómo si uno hace una terapia agresiva, tanto al inicio como después, los pacientes tienen una mortalidad muchísimo más alta a comparación de los que les hacemos una terapia conservadora. Para eso, este artículo propone que nosotros la reanimación hídrica en un paciente que nos entra choqueado o hipotenso la deberíamos dividir en estos 4 pasos: resucitación, optimización, estabilización y la evacuación. La resucitación y la optimización son los líquidos que le metemos en esas primeras 6 horas, que es en las cuales uno debe estabilizar a un paciente. Por ejemplo, no sé, el surviving nos da como meta 6 horas para estabilizar hemodinámicamente un paciente. Entonces, esas primeras 6 horas donde le pusimos los líquidos, vimos si le cabían o no más líquidos con las medidas dinámicas y le colocamos todos los líquidos que había que tener. En ese estado definitivamente estamos poniendo un estado de hipervolemia a ese paciente bastante importante y es algo que tenemos que tener en consideración. Posterior a esta terapia de resucitación y optimización, lo que buscamos es este balance hídrico negativo, empezar como tal a lograr esto de tener un balance hídrico negativo y con eso disminuir lo que sería todo este síndrome del hombre Michelin, que como vemos tiene unos desenlaces adversos en términos de mortalidad en los pacientes. Entonces ellos hablan de esto y dicen que uno a lo largo de toda esta terapia de resucitación tiene distintos momentos en donde uno puede generar un daño orgánico, que es lo que ellos llaman como los hits, los golpes. El primer golpe y el segundo golpe son los de secundarios al evento agudo. El primer golpe como tal es el desenlace de la hipotensión, qué sé yo, la pancreatitis, la infección, la sepsis, lo que sea. El segundo golpe es todo el estado de isquemia que puede surgir secundario a esto. Este tercer golpe es el que podemos generar nosotros con muchos líquidos, por lo que se empieza a generar todo este síndrome de fuga capilar, empieza a haber toda esta extravasación de líquido y eso nos puede llevar a un deterioro orgánico. Y este cuarto golpe que tenemos acá es el secundario, así nosotros ya se nos va la mano en ponerle un balance hídrico negativo y lo llevamos a una hipoperfusión de los órganos. Entonces tenemos que tener cuidado porque vean que en todo lado se nos puede deteriorar el paciente y nos toca tratar de estabilizarlo en la mayor medida de lo posible con estas 4 fases. Inicialmente agresivos, pero después conservadores, buscar un balance hídrico negativo. La cuantificación de las pérdidas insensibles es algo muy debatido en la literatura porque, pues no tanto, más bien no debatido, sino algo muy escaso en la literatura porque es muy difícil de encontrar. Si uno busca estudios como esto, hay algunos estudios de pacientes quirúrgicos, como cuánto líquido pierden si les cortan una víscera, si entran abdomen o no, si es por la parotomía, si es por la paroscopia, pero en términos de un paciente clínico, un paciente choqueado, no nos hablan muy bien de cómo es estas terapias o cómo son estas pérdidas insensibles. Esta gráfica que les tengo acá, por ejemplo, sale de una charla que dio un intensivista de Bucaramanga, y él mismo decía esto sale de un .blogspot, de algo de enfermería.blogspot.com, porque no tenemos nada, no hay nada, ninguna de las guías que uno pueda encontrar de manejo de líquidos va a encontrar específicamente cómo se pueden cuantificar las pérdidas insensibles, y es un problema que tenemos en los pacientes adultos, cosas que sí están muy claramente establecidas, por ejemplo, en la población
pediátrica. En cuanto a la terapia de mantenimiento en el paciente, que no fue que llegó choqueado, no fue que llegó hipotenso ni nada, sino que llegó sin vía oral, idealmente lo que deberíamos utilizar, que pena acá, dextrosa al 5% en solución salina normal. Digamos que con esto, cuando uno tiene una dextrosa al 5% en solución salina normal, le está aportando lo que él necesita para su metabolismo basal. El problema es que no existe consenso en cuanto a cuántos líquidos le deberíamos dar a este paciente. Por ejemplo, si uno lee Aptuate, dice que debería ser 1 litro por día. El New England dice que debería ser 100 a 120 cc por hora. El NICE dice que debería ser 24 a 30 cc kilo día. Y uno usualmente en el hospital ve que a todo el mundo le ponen 1 cc kilo hora. El mensaje aquí es que no a todo el mundo por estar hospitalizado hay que ponerle líquidos, que es algo que uno a veces ve. Lo hospitalizan y le ponen líquidos 1 cc kilo hora. Si el paciente está tolerando la vía oral y está tomando la misma agua que tomaba en su casa, ¿por qué acá se va a deshidratar? No habría razón por la cual yo debería estarle poniendo líquidos por la vena a ese paciente, tenerle un catéter venoso que corre riesgo de hacer flebitis. Entonces el punto es que se lo ponemos al paciente que lo necesita, que se va a quedar sin vía oral, y esta es la forma en la cual deberíamos colocárselo. Adicionalmente, si el paciente va a quedar un buen tiempo sin vía oral, por lo menos más de 24 horas, debemos colocarle las necesidades basales de potasio, que recuerden que son 1.000 equivalente kilogramo día, y aquí nuevamente hay que tener en consideración todos los líquidos. O sea, si le están poniendo piptazo cada 6 horas, pues eso serían 4 dosis de piperacilina tazobactam, sería 1 litro de agua que le estamos colocando ahí, pues de solución salina que le estamos colocando ahí. Y eso lo deberíamos tener en cuenta dentro del balance de este paciente y dentro de este cálculo que estamos haciendo nosotros acá, sea por la que sea que ustedes se decanten. Usualmente los cirujanos se van más por el NICE, uno en el hospital ve más práctico el 1 a 2 cc por kilo y lo ajusta. Uno dice, no, pero está como un poquito deshidratadito, pongámosle a 2. O no, es que es muy viejito, de pronto no tolera muy bien los líquidos, pongámoselo a 0,8. Y todo eso que es así como tan empírico es por esto que les estoy diciendo de que no tenemos evidencia en la cual sustentarnos para decir, no, venga, la mejor aproximación son tantos cc. No tenemos lastimosamente nada que nos permita decir eso. En el hospital usual, digamos, si bien lo ideal sería con dextrosa en solución salina, muchas veces eso no va a ocurrir y ustedes van a ver que casi siempre le dan a los pacientes es o lactato o solución salina. El mensaje sobre todo es si el paciente se va a quedar un buen tiempo sin vía oral, más de 24 horas, sí lo mejor sería, por favor, ponerle la dextrosa y las necesidades basales de potasio, porque con eso, digamos que le logramos dar lo que él necesita para hacer su metabolismo normal. Si solo le damos solución salina, pues ¿de dónde va a empezar a sacar energías? De sus reservas. Para, digamos, a unir todo un poquito, veamos un caso clínico rápidamente en cuanto a cómo aplicaríamos todo eso que nosotros dijimos. Por ejemplo, si llega una paciente femenina al servicio de urgencias de 70 años sin antecedentes de importancia, que tiene sintomatología respiratoria dada por tos con expectoración purulenta. Pues además del posible COVID, ahorita que estamos con el COVID, ¿qué podríamos hacer con el balance hídrico? Es como a lo que me quiero enfocar de esta paciente. Llega con estos signos vitales, una tensión arterial en 90-60, una cardíaca de 123, respiratoria de 12, está febril y tiene una saturación en 92%. Es decir, muy probablemente tiene un problema infeccioso, ¿cierto? A nivel pulmonar, que podría ser una neumonía bacteriana, COVID, lo que ustedes quieran, pero secundario a este problema infeccioso, tenemos una repercusión hemodinámica definitivamente. Tenemos taquicardia, tenemos fiebre, entonces estamos en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que deberíamos tenerlo en cuenta de importante en el paciente. Entonces, tiene una tensión que está ahí limítrofe y una taquicardia, es decir, está en un estado de prechoque. Cuando uno lee como las fases fisiológicas del choque, lo primero que hace el cuerpo antes de hipotensarse es tratar de compensar esta hipoperfusión aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, definitivamente hay una repercusión hemodinámica y tenemos que hacer algo con los líquidos de esta paciente. ¿Qué vamos a hacer con los líquidos? Es la primera respuesta. ¿Cuál sería el manejo inicial de los líquidos en esta paciente? Pues definitivamente póngale un bolito, sería la respuesta, ¿cierto? Pongámosle un bolo, iniciamos terapia de reanimación hídrica y pues digamos que la cantidad de líquido dependería de si diagnosticamos o no sepsis en esta paciente. Si diagnosticamos sepsis, pues el Surviving nos dice 30 cc por kilo, pero digamos si no está séptica, en este momento le ponemos 500 a 1000 cc de algún líquido. ¿Cuál? Solución salina o lactato de Ringer. Sabemos que preferiríamos lactato de Ringer si la paciente no tiene nada más que nos haga de pronto decantarnos por la solución salina. Le ponemos este primer bolo y la paciente continúa igual. Ustedes van y miran las ventanas de perfusión, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo esto que hablamos y la paciente continúa igual. ¿Qué tendríamos que hacer aquí?
Muy probablemente podría ser o repetirle otro bolo o lo más juicioso que podríamos hacer es valorar las medidas dinámicas. Con las medidas dinámicas valoraríamos si el paciente tolera más líquidos o ya nos tenemos que ir con un soporte vasoactivo, ¿cierto? Que sería en el caso sobre todo de si se deteriora. Entonces le ponemos un soporte vasoactivo, primera línea, en un paciente infectado muy probablemente el shock séptico sería la noradrenalina. Y con eso, digamos, veríamos cómo va evolucionando el paciente. El punto es hacer el uso de las medidas dinámicas y con eso determinar, ¿nos ponemos más líquidos o nos vamos ya con lo que es el soporte vasoactivo? Si con el primer paso, o sea, si con el primer bolo que le pusimos la paciente mejora, pues lo que pasaríamos es a ponerle la terapia de mantenimiento, buscando un balance hídrico negativo, como dijimos en los siguientes 2 días, y todo esto tendría que ver con si tolera, no tolera la vía oral, y con eso vemos qué tantos líquidos habría que colocarle a esta paciente. Entonces, el mensaje de la charla básicamente es ese, digamos que si bien no tenemos las herramientas suficientes para hacer un consenso de cómo debemos utilizar los líquidos endovenosos, tratemos de hacerlo de la forma más juiciosa posible, tratando de evitar los eventos adversos que estos pueden desencadenar en los pacientes. Pongamos terapia de reanimación cuando toca, pongamos terapia de mantenimiento cuando toca, no a todos los pacientes que ingresan al hospital, y no le pongamos líquidos a todo el mundo porque está hipotenso, sino que valoremos si realmente a ese paciente le caben más líquidos o de pronto ya tenemos que irnos más hacia la vía de ponerles un soporte vasoactivo. Eso sería todo en cuanto a la charla. No sé si hay dudas al respecto de algo de lo que se mencionó. Pues digamos que atento ahí en el chat de YouTube si hay alguna pregunta con respecto a la charla. Listo, Doc. Entonces, si quieres, esperemos por ahí 2 minuticos a ver si se genera alguna duda. Listo, perfecto. Acá me mandaron una pregunta por WhatsApp que por qué no la pudieron poner en el chat. Me preguntan que al cuánto tiempo puedo valorar las medidas activas, supongo que las dinámicas, después de haber puesto los líquidos. Digamos que no es que a todo el mundo le vayamos a valorar las medidas dinámicas, sino como te mencioné, lo primero es valorar básicamente si el paciente te está respondiendo o no a los líquidos. Si te está respondiendo a los líquidos, pues ¿para qué nos vamos a poner a hacerle un ecocardiograma, ver si hay compresibilidad de la vena cava, hacerle elevación pasiva de los miembros inferiores? Si sabemos por ventanas de perfusión que nos está respondiendo, no está hipotenso, no hay signos de hipoperfusión ni nada. Ahí ya sabríamos que el paciente está bien. El momento en el cual desearíamos utilizar medidas dinámicas es en el contexto del paciente que va igual o que está deteriorándose. No existe un tiempo establecido en cuanto a después de tanto. Lo importante es, digamos, no sé, le pasé mi primer bolo de 1000 cc, que por ejemplo el Surviving Sepsis dice, póngasele un bolo de 500 a 1000 cc y después de cada bolo reevalúe. Entonces la respuesta no es después de cada tiempo, sino después de cada bolo que tú le tengas, valoras. Entonces, primer bolo, la perfusión de pronto no mejoró. Bueno, voy a darle un intento, otro bolo. Le paso otro bolo, ya voy 2000 cc. Ahí de pronto, si el paciente va igual o va deteriorándose, empezaríamos o utilizaríamos esas medidas dinámicas. Entonces, valoro rápidamente si el paciente responde o no a elevación pasiva de las piernas, compresibilidad de la vena cava. Si sí, sigo poniéndole bolos. Si no, entonces ya me voy por el soporte vasoactivo. Entonces, más que por un tiempo, es ir revalorando todo el tiempo al paciente para ver si está respondiendo o no a estos líquidos endovenosos.
Listo, Doc. Aquí ya nos empezaron a formular algunas preguntas en el chat de YouTube. David Becaro nos pregunta, en una situación de paro código azul, ¿qué cristaloide recomendaría usar? Ok, perfecto. Pues digamos que en el contexto de un paciente que está en paro, pues básicamente eso es él mantiene un shock cardiogénico que si bien está en un paro cardiorrespiratorio, los líquidos de entrada no serían quizá la prioridad, sino hacer todo lo que sería el manejo de la RCP. Si el paciente después de un paro nos vuelve a retorno de la circulación espontánea, en esos escenarios muy probablemente lo mejor no sea los líquidos, sino que lo mejor sea el uso de los soportes inotrópicos. Por ejemplo, si uno lee en el algoritmo de la ACLS, el algoritmo del paciente en el manejo postparo, uno tiene que valorar lo que es el estado de la perfusión, si está hipotenso, no está hipotenso o algo por el estilo, o cómo está el estado de la conciencia y si tiene algún manejo reversible. Cuando hablan de que el paciente sigue hipotenso posterior a un estado postparo, lo que uno debe pensar es una infusión de adrenalina, de noradrenalina o algo por el estilo, donde lo que podamos hacer es un manejo con soporte vasoactivo inotrópico más que un manejo con líquidos, porque muy probablemente los líquidos no sean la prioridad en ese momento en el contexto de un paciente que no se entró en paro. La segunda pregunta que tendríamos que ver es el por qué nos entró en paro. Si el paciente, digamos, nos entra en paro y en el momento del paro, valorando las H's y las T's, nosotros valoramos que es hipovolemia, ahí podríamos considerar en el momento del paro estarle poniendo líquidos para estarle haciendo reposición de la volemia. Pero si, por ejemplo, nos entró en paro por una hipercalemia o por un TEP, los líquidos en ese momento no tendrían utilidad, no tendrían prioridad. En la hipercalemia le iniciaríamos manejo de la hipercalemia. En el caso de una acidosis valoraríamos si le ponemos bicarbonato. En el caso del TEP, trombolizarlo y así sucesivamente. ¿Listo? Listo, Doc. Andrés Egui nos pregunta, en caso de un paciente diabético controlado, deshidratado, ¿qué líquido se utilizaría? En un paciente diabético controlado deshidratado, listo. Ahí lo que toca en primer lugar es tener en cuenta cómo está el estado de su glicemia, ¿cierto? Para hablar con el estado de su glicemia, pues que cómo le manejaríamos en el escenario de los líquidos de mantenimiento, si hay que ponerle o no dextrosa. En el caso de los líquidos de una terapia de reanimación, que es lo que estamos hablando en el caso de que el paciente nos llega deshidratado, si el paciente no está como tal en una crisis hiperglicémica, da lo mismo en términos de lactato de Ringer o en términos de solución salina. Si nos vamos a ponerle una gran cantidad de líquidos, pues por lo que hablamos de los beneficios que hay del lactato de Ringer sobre la solución salina en términos de lesión renal aguda, en esos escenarios quizá sería mejor lo que sería el lactato. Mientras que si el paciente está como tal en una crisis hiperglicémica, lo que se ha visto es que es mejor la solución salina que el lactato de Ringer, porque aparentemente con esto hay una mejoría en cuanto a lo que es el estado hipovolémico y el estado del manejo como tal de hidratación del paciente que está en crisis hiperglicémica. José Meneses nos pregunta, nos dice, doctor, buenas noches, excelente revisión de tema. Dice que le queda una duda en la elevación de piernas, ¿cuál es la variable clínica que considero para seguir reanimando? Listo, perfecto. Pues primero, muchas gracias por el mensaje, me alegra mucho que le haya gustado la charla. Primer mensaje importante a tener ahí en cuenta es que la elevación de las piernas como tal está validada en el estudio del JAMA, es con el uso del gasto cardíaco. Una mejoría en el gasto cardíaco superior al 13%, o sea que el gasto cardíaco de lo que tenía antes de la elevación de las piernas a cuando lo tiene después, si hay un aumento con una diferencia del 13%, significa que el paciente tiene una buena respuesta a líquidos todavía y le podría seguir colocando líquidos. Si por el contrario la diferencia es menor al 13%, en ese escenario ya el paciente no se beneficia de líquidos y por ende lo mejor sería decantarse entonces ya por el inicio como tal del manejo vasoactivo. Listo, doc. María Camila Cardoso dice, buenas noches, doctor, muchas gracias por la charla. No me quedó muy claro de qué manera se mide el cambio en el porcentaje del gasto cardíaco. Ok, perfecto. El cambio en el porcentaje de gasto cardíaco sería como tal con la cuantificación del gasto cardíaco, volumen de eyección por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces uno compara el gasto cardíaco antes de la maniobra, después de la maniobra, esperando unos 30, unos 90 segundos, y si la diferencia que hay es superior al 13%, quiere decir que la maniobra fue positiva, por así decirlo, y el paciente todavía es respondedor a líquidos. Mientras que si no lo es, si no ocurren más del 13%, pues como habíamos mencionado previamente, nos iríamos más por el lado del soporte vasoactivo. Listo, doc. Pues ya no hay más preguntas. Las otras preguntas ya las resolvieron.
Y nada, de resto son comentarios agradeciéndole y diciéndole que muy buena charla. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la charla. De verdad me gusta mucho que les haya gustado. Para los que quieran, digamos, seguirme, estas son mis redes sociales, mi Instagram, andresf.flores, ese es mi WhatsApp. Yo ahí estoy publicando cosas de charlas que doy y demás. Entonces, cualquier persona que esté interesada en contactarme, lo que quiera, si desean realizar una charla, con todo gusto, ahí están mis redes sociales para poder realizarlo. Nada más nos ponemos en contacto y se realiza, digamos, como el proceso. Adicionalmente, tengo un canal de YouTube con un compañero mío que es Santiago Camilo Acosta. En ese canal estamos subiendo constantemente videos en general de medicina interna. Para los que quieran ingresar ahí al canal, ahí hay un montón de temas establecidos. Lo último que les iba a mencionar es, ahorita, ya después de esta charla, aquí en la biografía de mi Instagram, les voy a dejar el drive de la presentación para que la descarguen, ¿listo? Para que quienes asistieron, digamos, puedan tener la presentación, que es algo que sé que es algo muchas veces personas piden después de que asisten a una charla, ¿listo? Entonces ahí se las dejo en la biografía de mi Instagram para que vayan y me sigan, ¿listo? Y este sería el canal de YouTube. Espero les guste mucho para quienes puedan entrar y verlo. Tenemos, como les digo, videos de todo. Actualmente estamos también subiendo videos de cómo prepararse para el Step 1. Entonces, de hecho, hoy va a subir un video de un tutorial de cómo utilizar Anki. Entonces, bienvenidos todos. Me alegra mucho que les haya gustado la charla. Y nada, cualquier duda adicional que tengan, la pueden poner, me pueden escribir por el WhatsApp y con todo gusto. Listo, Doc. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias también a las personas que estuvieron participando de la charla. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias a todos.